Hola, ¿cómo están? Estudiantes de Ecología Química. Espero que estén bien. Mi nombre es Federico Rodrigo, para los que no me han cruzado aún en clases, y hoy vamos a tener entonces este teórico llamado, dentro de lo que son los métodos de estudio, y vamos a trabajar puntualmente en bioensayos. Yo ahora voy a pasar a apagar la cámara para continuar con la presentación. Espero que sea de su agrado. Bueno, primero que nada, entonces tenemos un esquema de qué es lo que vamos a ver en la clase de hoy. Primero vamos a estar viendo la definición y algunas generalidades de los bioensayos, para luego clasificar los diferentes bioensayos que hay según las señales que estemos trabajando, tanto si son las señales volátiles como si son las señales de contacto. Todo esto lo vamos a ir trabajando a lo largo de un caso ejemplo que está diseñado a partir de los resultados reales de la literatura y levemente adaptados con fines pedagógicos para esta clase. Primero que nada, entonces, vamos a retomar lo que es la definición de bioensayo. Ustedes ya la vieron, pero es un ensayo en cual el detector es un organismo viviente o parte de su sistema sensorial. Entonces podemos tener organismos en los que estemos ensayando, que pueden ser vertebrados, invertebrados, plantas, bacterias, hongos y otro tipo de organismo. Evidentemente, en esta clase, al igual que hicimos principalmente a lo largo del curso, nos vamos a estar centrando en lo que son los invertebrados y principalmente dentro de esa categoría los insectos. Pero está bueno que ustedes sepan que hay bioensayos para todo tipo de organismos. Lo mismo sucede entonces con las partes de organismos que puedo testar, que pueden ser partes como las líneas de células o algunos órganos, ya sea antenas de insectos, hojas de planta y cualquier otro que a ustedes se les puede estar ocurriendo en este momento. Es clave a la hora de hacer un bioensayo que tanto el estímulo como el entorno tienen que estar bien definidos, ¿sí? Para que después sea replicable en el tiempo, para que yo lo pueda volver a hacer, para que obtenga resultados los más robustos posibles y para que la interpretación de los resultados sea posible. En un ensayo puedo medir un montón de cosas, puedo estar estudiando comportamientos, eh, como por ejemplo la búsqueda de conespecíficos, la búsqueda de hospederos, que pueden ser plantas, pueden ser animales, en el caso por ejemplo de parasitoides, e incluso el rechazo de hospederos, ¿sí? La preferencia por otros que sí, o el rechazo por los que no. Todo eso estaría incluido dentro de los comportamientos y también puedo estar estudiando respuestas fisiológicas o metabólicas. Ustedes vean que esta diferenciación también coincide con la que hicimos para feromonas. Ustedes pueden repasar, había feromonas que alteraban el comportamiento de conespecíficos y otros que alteraban la fisiología. Vayan y repasen, así vamos integrando los conocimientos aprendidos. Y también retomé una foto que ustedes ya trabajaron en el curso, donde están testando en un olfactómetro los mosquitos a cuál de estas dos gemelas va a picar. Vean que en este caso las gemelas son el estímulo, ¿sí? Y no son el organismo testado. Esta diapositiva en realidad es un resumen de todo lo que espero que vaya quedando más claro al final de esta clase. Entonces, quizás cuando ustedes estén repasando o mismo cuando termine esta clase, pueden volver a ella para ver si todo esto quedó claro. ¿Tá? Pero vean entonces que son varias las consideraciones que tenemos que tener, ya que cuando estamos trabajando con sistemas vivos hay que tener aún más cuidado con los cuidados que normalmente tenemos a la hora de hacer experimentos, ya que los resultados pueden ser más variables porque están involucrados organismos vivos. Entonces, sin más, vamos a introducir lo que va a ser el sistema de trabajo y la pregunta ecológicamente relevante que vamos a intentar explicar con los bioensayos que desarrollaremos a lo largo de la clase. Y para eso vamos a presentar entonces la caricatura de un productor que puede tener esta pregunta muy relevante en un invernáculo en el cual estaban plantando papa y tomate. Las dos plantas son solanáceas y por ende comparten algunas plagas y a su vez suelen ser cocultivadas en invernáculo, o sea que este problema es hipotético
pero no. Y suelen ser atacadas por este pequeño lepidóptero que ustedes ven la foto allí en el centro, que se conoce como polilla del tomate y su nombre científico es Tuta absoluta. La pregunta que acerca entonces el productor es: ¿cuál de las dos plantas me va a atacar primero? Para eso tenemos que conocer primero que nada un poquito, si miran hacia arriba a la derecha, un poquito de la biología de esta plaga. Los adultos, al igual que muchos adultos de lepidópteros, casi no ocasionan daño sobre las hojas. Lo que hacen es beber néctar para hidratarse, pero sus larvas, muchas conocidas como lagartas, esta al ser más pequeña no, tienen este comportamiento masticador que va disminuyendo la capacidad fotosintética de la planta. Esta larva en particular incluso tiene un comportamiento llamado minador, en el cual ingresa dentro de la hoja y se va alimentando del mesófilo, como pueden ir viendo en la foto de abajo a la derecha. Saliendo de la particularidad de este insecto y volviendo a la generalidad de los insectos, sabemos que en lo que son ecosistemas normalmente complejos, en el cual hay una riqueza de plantas, sobre todo en aquellos que no han sido alterados por el ser humano, tienen que interpretar un montón de claves que llegan hacia ellos para poder elegir su planta hospedera. Repasamos entonces que algunos insectos son generalistas y pueden alimentarse de una gran variedad de plantas. En este caso, hablamos de un insecto especialista donde este comportamiento es aún más relevante, ya que solo puede alimentarse de algunas pocas solanáceas. Entonces, es importante que encuentre tanto alimento y refugio para sí como para su siguiente generación. A la hora de responder la pregunta del productor, a mí se me ocurriría que el bioensayo más simple que podríamos realizar es este bioensayo de preferencia. Por ahora no me parece tan obvio que sea de oviposición. Primero voy a explicar en este caso qué sería el ensayo de preferencia. Básicamente lo que hacemos es en una jaula de tamaño apropiado, exponemos dos plantas, una de tomate, una de papa. En este caso las fotos son dos de tomate porque son los experimentos que nosotros mismos realizamos, pero les pido que imaginen que una de las dos es una planta de papa. Tenemos entonces una visión del costado de la jaula y una visión desde arriba. Y en el centro vamos a soltar una cantidad dada de adultos de manera de que no predisponerlos a que vayan a una o a otra. ¿Por qué adultos? Porque los adultos son aquellos que tienen por su vuelo una capacidad de movilidad tal que les va a permitir elegir la planta hospedera. La larva tiene una movilidad más reducida y si bien se sabe que puede pasar de una planta a la otra, quizás no recorrer tantas distancias como para ir de la plantación de tomate a la de papa dentro de un invernáculo. Por otro lado, recordamos que como el adulto no ocasiona daño por sí, lo que vamos a estar midiendo entonces es cuántos huevos puso en cada una de las plantas, partiendo de la hipótesis de que la madre va a saber más. Recuerdan esa hipótesis ecológica en la cual se presume que las hembras van a oviponer en aquellas plantas donde a su progenie le vaya a ir mejor. Entonces liberamos esta cantidad de adultos de ambos sexos, esperamos a que copulen y que ovipongan por 24 horas y vamos a ir a contar los huevos que hay sobre una y otra planta. Los resultados están expresados allí en la derecha y podemos ver que principalmente las hembras prefieren oviponer sobre plantas del tomate. Este simple ensayo ya nos está dando un montón de información y podríamos incluso ya volver con el productor y informárselo y dar por hecha la respuesta. Si bien le faltaría un montón de datos más que podríamos obtener, es una información más que válida, pero bueno, la clase terminaría en este momento y no es como la pensamos, así que vamos a continuar. ¿Qué tipos de clave pueden estar usando las adultas de tuta absoluta para encontrar estas plantas? Bueno, pueden ser de volátiles,
pueden ser de contacto, o sea, de corto alcance, y también pueden ser otras como claves visuales, que en este ejemplo no vamos a contemplar. Entonces, esos van a ser los dos grandes grupos en los que vamos a dividir la clase y los bioensayos. Aquellos en los que estemos analizando claves volátiles y aquellos en los que estemos analizando claves de contacto. Sin embargo, si ustedes me permiten previamente, me gustaría realizar este paréntesis. La idea es que ustedes puedan, antes de que el video continúe, quizás pausarlo por un momento y darle un tiempo a esta enorme tabla en la cual vamos a comparar qué hubiera sucedido si este bioensayo lo hubiéramos hecho en el campo, por ejemplo en un invernáculo de investigación, o en el laboratorio. Por ejemplo, los resultados, en cuál de los tipos de bioensayo reflejarían mejor el contexto ecológico. En el campo, porque las condiciones serían más parecidas a las naturales. Así, ustedes van a ir completando las diferentes respuestas posibles. Vean que en algunos casos la respuesta es, bueno, más o menos, ¿sí? O sea, en el campo podemos controlar un poco las variables, pero muchas otras no. Por ejemplo, si llueve no podemos controlarlo, en el laboratorio sí podemos controlar. Lo que es clave es que en ambos casos tengo que registrar las variables para luego poder asociar los datos a ellos, es decir, temperatura, humedad, fotoperíodo, etc. Luego voy a ir pasándolos rápido porque no tendría sentido que los hiciéramos todos juntos aquí. Es para que ustedes vayan pensando. Pero por ejemplo aquí algunas, las dos son positivas, pero a una le puse como que son más. Es más cierta la afirmación. Por ejemplo, yo requiero desarrollar crías o plantaciones. Si trabajo en el campo, puedo tener que tener una cría de insectos para realizar los bioensayos, o puedo tener que plantar en invernáculos o en campos experimentales, pero puede que no, puede que aproveche las condiciones ambientales y simplemente esté monitoreando lo que sucede allí. ¿Tá? Eso, por ejemplo, sucede en los ejemplos que ustedes vieron de monitoreo con feromonas, por ejemplo, o con trampa que tiene otros tipos de atrayentes. Lo que hacen es aprovechar las condiciones naturales de alguna plantación y ver cuál tiene más eficacia que otra. Sin embargo, en el laboratorio, por la definición misma del laboratorio, vamos a tener que crear y recrear todo lo que allí sucede. Entonces, sí o sí vamos a tener que tener crías o plantaciones para poder llevar los ensayos. Estas les voy a seguir dejando que piensen ustedes solos, pero me gustaría que en la última, aunque son las dos positivas, detenerme también porque me parece que es un error bastante frecuente que podemos tener quienes investigamos en ecología química, que es olvidarnos un poquito de si lo que estoy testeando tiene sentido ecológico, ¿sí? Por ejemplo, un caso muy concreto son las concentraciones. Si yo quiero saber si algún volátil de tomate es atrayente para tuta absoluta, tengo que tener en cuenta si esa concentración que estoy usando tiene cierto sentido o tiene cierta semejanza a lo que sucede en la naturaleza. Quizás si lo pongo 10.000 veces más concentrado, sí resulte atrayente, pero aquella respuesta no va a tener tanto sentido ecológico. ¿Sí? Perfecto. Bueno, terminado entonces el paréntesis, vamos a retomar entonces la clasificación que mencionamos un par de diapositivas atrás, que es clasificar los bioensayos según el tipo de señales que estamos midiendo. Entonces primero nos vamos a centrar en aquellos bioensayos que estemos midiendo señales volátiles. Para eso, en este caso les planteé un esquema de cómo sería el invernáculo. Vean que es un ecosistema mucho más simplificado que el natural, donde los estímulos provienen de sectores bien marcados y diferenciados, y eso es muchas veces lo que los hace más propensos a la colonización por plagas. Entonces nos vamos a preguntar cómo encuentra a distancia la adulta de tuta absoluta sus potenciales hospederos. Para eso, una forma que tenemos de aislar las claves volátiles del resto de las claves es utilizar un olfactómetro. Olfactómetros los hay muy diversos, de diversos tamaños, materiales, formas. En este caso estamos mostrando un esquema
de un olfactómetro en I, en el cual, si vemos de izquierda a derecha, vamos a ver que el aire impulsado por una bomba, ¿sí?, pasa por un filtro de carbono activado, ya que sabemos que el aire de la atmósfera que nos rodea suele tener un montón de compuestos químicos que pueden alterar los resultados obtenidos. Luego vamos a humidificarlo y regular el flujo, que se va a dividir en dos cámaras de olor, una que va a pasar por una planta de tomate y otra que va a pasar por una planta de papa. El flujo que pasa por ambas cámaras y que emerge de ambos brazos debe ser igual y debe ser tal que simule el viento natural. Si nosotros ponemos un flujo muy elevado, los adultos no van a poder avanzar. A su vez, si es muy débil, no van a llegar correctamente hasta el insecto. Eso es uno de los factores que uno tiene que ir poniendo a punto y que varía de insecto a insecto. Pero, al llegar entonces al círculo de la derecha, en el cual se libera el adulto de forma individual, va a funcionar, como dije anteriormente, como un viento y vamos a tener este comportamiento análogo al que ustedes vieron, por ejemplo, para el vuelo cuando se ve atraído por feromonas, que es caminar a contraviento, ¿sí? O sea, cuando le llega un estímulo que resulta atractivo para un insecto, lo que hace es desplazarse contra viento, lo cual es lógico porque quiere decir que de allí proviene está la fuente. Vean esta increíble animación, entonces, en la cual de una forma muy realista, ustedes van a ver cómo el insecto va a comenzar a caminar zigzagueando e idealmente va a ingresar a uno de los brazos del estímulo que le resulte de mayor interés. ¿Qué es lo que vamos a poder estar midiendo con este tipo de ensayos? Por ejemplo, puedo registrar la primera opción, o sea, a cuál fue el primer lugar al que entró, en este caso tomate. También puedo estar registrando la última opción, entendiendo de que al principio el insecto simplemente estará explorando todo el espacio que yo le doy, pero que la decisión, entre comillas, va a ser tomada luego de un tiempo. Otra forma intermedia de trabajar entre estas dos opciones es ver cuánto tiempo permanece en un brazo y otro. Este comportamiento que se describió con la animación está simplificado. Sepan que el insecto ingresa, sale, llega, vuelve, puede volver al punto de inicio, ¿sí? Eso dependerá de cuán móvil es nuestro insecto y cuál sea el comportamiento al ponerlo aquí. Este tipo de ensayo tienen que saberlo que induce comportamientos que a veces no son los que uno esperaría. ¿Qué quiero decir con esto? Que de pronto en la mitad de las réplicas el insecto no se mueve del punto de origen, ya que digamos que es un sistema bastante artificial, ¿no? Yo de la nada estoy retirando un insecto de una cría y lo estoy exponiendo a este montón de estímulos. También es clave que no haya un sesgo, por ejemplo una fuente de luz que esté direccionando el comportamiento, por eso cada 5 réplicas, por ejemplo, podemos ir rotando entre sí los estímulos, pasando el tomate donde estaba la papa y viceversa, y obviamente que cosas como la higiene del equipo son fundamentales. Por último, no les expliqué que a la derecha tenemos una bombita de pecera que simplemente lo que está haciendo es succionar el aire para garantizarnos que a ese flujo es el que estamos trabajando. Este tipo de experimentos entonces son para insectos caminadores. Pueden ser tanto larvas como adultos. En este caso son horizontales, también aquí como el que está en la foto, vean que el estímulo es diferente en este caso, son hojas. Es en ambos casos, tanto en el esquema como en lo que les mostré, es horizontal, pero pueden ser verticales también cuando tengo insectos con comportamiento del tipo trepador ascendente. Los resultados obtenidos entonces vuelven a ser que, en este caso de primera opción, un 60% de las veces el adulto de tuta absoluta prefirió dirigirse al brazo donde estaba la planta del tomate. Y por ende concluimos que sus olores son más atrayentes. Cuando queremos trabajar entonces con insectos voladores o con los mismos insectos pero queremos testear su vuelo, vamos a estar utilizando lo que se llama túnel de viento. En un olfactómetro estamos hablando de dimensiones en el orden de los centímetros. Pueden ser 10, 15, 30 centímetros. Cuando pasamos a túnel de viento estamos hablando del orden de metros. 1, 2, 3, unos pocos, pero metros. Distancias mucho más significativas para lo que son los tamaños de los insectos. Y allí entonces lo que vamos a hacer es nuevamente
va a haber un flujo de aire que va a tener que estar controlada de manera que sea homogéneo, no puede haber turbulencias en ese aire. Y en este septo rojo que está en lo que es la ilustración, vamos a colocar el estímulo. En este caso serían plantas, ya sea de tomate o de papa, pero sepan ustedes que pueden ser extractos de esas mismas plantas, la colecta de los volátiles de las plantas, estándares de compuestos que yo ya haya verificado, vamos a ver más adelante, de que puedan resultar ser atractivos o repelentes, así como también se puede usar y se usa, por ejemplo, para testar feromonas. Entonces se puede poner dentro del septo una jaulita con una hembra emitiendo y ver cómo se atraen los machos, por ejemplo. Factores que puedo estar midiendo los tengo en el cuadro celeste, no los voy a leer, pero sepan que son varios y muy diversos. ¿Sí? Los voy a dejar degustarse con una nueva animación de gran calidad en la que vemos cómo el adulto entonces volará desde la liberación hasta idealmente llegar a la fuente del estímulo. Si ustedes no creen en esta animación, como deberían no creer en su simpleza, les dejo el link de un video que realmente les recomiendo, de un grupo de investigación brasilero que trabaja en este mismo insecto. Entonces van a poder ver una réplica realizada en un túnel de viento para este mismo adulto de tuta absoluta. Otra cosa que yo puedo hacer entonces es una colecta de volátiles. En este caso no vamos a profundizar mucho, pero sepan que entonces dentro de una cámara análoga a la que puede ser la cámara en el olfactómetro, el aire previamente filtrado y humedecido no va a ir hacia el olfactómetro, sino que, como ven en la parte arriba de la foto, donde ven también la misma bomba de pecera, va a pasar por un adsorbente que estará atrapado, como vieron en la clase pasada, entre lana de vidrio, y los compuestos se van a ir reteniendo. Luego, al eluirlo, vamos a obtener entonces cromatogramas. Recuerden que estos, como están en función del tiempo, son cromatogramas y no espectros. Ustedes ya esto lo vieron, pero quería que se queden con estos resultados, que nosotros vamos a ir encontrando compuestos cuya concentración sea diferente en las plantas de tomate que en las plantas de papa. Entonces me gustaría que ustedes piensen, ¿qué podría hacer yo con esta información? O sea, al saber que estos compuestos varían en su concentración, ¿qué bioensayo podría hacer? Bueno, uno que vimos recién podría ser, por ejemplo, olfactometría, utilizando los estándares como estímulo. Y si no obtengo una respuesta en el olfactómetro, ¿qué podría estar sucediendo? Bueno, podría estar sucediendo varias cosas. Primero, que estos compuestos varíen en su concentración emitida, no garantizan que sean los responsables de la respuesta. O, si no, otra respuesta que me parece aún más interesante es lo que son los conceptos de efectos acumulativos y sinérgicos. Es decir, cómo se necesita de la mezcla exacta de más de un compuesto para ocasionar la respuesta y no los compuestos de forma individual. Algo que sí me gustaría que ahora veamos es esta técnica que se conoce como electroantenografía. En este caso, uno de los compuestos que resultó ser emitido en concentraciones diferentes, tanto en el tomate como en la papa, que es el ocimeno, vamos a estar viendo si tiene receptores en la antena de las adultas de tuta absoluta. Entonces, así como lo escuchan, lo que vamos a estar poniendo es un circuito abierto en esa especie de Y de metal que ven abajo a la derecha. Tenemos un sistema abierto y ese pequeño palito que ustedes ven pegado por dos gotas de gel conductor, como el que se usa para hacer ecografías, es nada más y nada menos que la antena de una adulta. Entonces, si cuando nosotros tiramos un puff con ocimeno se provoca una respuesta, esta respuesta lo que va a estar siendo es una diferencia de potencial generado por las sensilas que vamos a estar pudiendo registrarla, ¿sí? Y por ende vamos a poder concluir que la antena posee receptores para ese compuesto. No vamos a estar sabiendo nada de si este compuesto va a modificar de alguna forma el comportamiento de las adultas.
lo que sabemos es que la antena posee receptores. Aparte de que sea una buena noticia para nuestra investigación de que posea receptores, me puede servir por la contraria. Si de los 4 compuestos, 3 que yo tenía como candidatos de la diapositiva anterior, hay 2 para los cuales no posee receptores, ya voy a saber que no va a haber una respuesta fisiológica ni comportamental asociada. No tener receptores implica no poder olerlos, o sea, ser invisibles para estos insectos. Este método es mucho más sensible de lo que es, por ejemplo, el GC-FID. Y hablando de GC-FID, la electroantenografía, que fue lo que vimos anteriormente, no hay una separación cromatográfica previa. Simplemente voy a tirar puff o del compuesto puro o de la mezcla que me interesa a la antena. Sin embargo, cuando este sistema de electroantenografía funciona como un detector para el GC, hablamos de detector electroantenográfico. Vamos a ir viendo las fotos de a una que van a explicar entonces. Las dos de la derecha son las mismas que vimos recién. Es el lugar en donde se tiran los puffs, arriba a la derecha, y un zoom sobre el circuito abajo a la derecha. Arriba a la izquierda lo que estamos viendo es la salida de la columna de un cromatógrafo. Y lo que quiero que se centren ustedes al ver es cómo esa pequeña Y que está allí lo que va a hacer es dividir el flujo de lo que sale de la columna cromatográfica en dos. Uno va a ir a un detector de llama, a un feed convencional, como si ustedes estuvieran haciendo un GC-FID, como hicieron varias veces a lo largo de la carrera. La particularidad que tenemos en ecología química es que al mismo tiempo, de forma simultánea, puedo estar viendo la respuesta en forma de variación de voltaje, como vimos anteriormente, en la antena del insecto. No les dije, pero obviamente el insecto tiene que ser sacrificado en un tiempo breve antes de realizar el experimento y bueno, dependiendo de las condiciones en las que estoy trabajando, puede incluso durar un par de horas más. La antena puede seguir respondiendo. Y entonces aquí lo que estamos viendo son dos cromatogramas, recuerden de vuelta, cromatogramas, lo que está en el eje X es tiempo, pero abajo, voy a empezar por abajo, tenemos un GC-FID, ¿sí? Estamos viendo la respuesta entonces se provoca en una llama. Vean entonces el segundo de los picos que está señalado con la línea roja es un pico relativamente chico, pero el de la izquierda es un pico que creo que ninguno consideraría como tal, casi parecería ser parte de la línea de base. Pero como les decíamos, la antena es mucho más sensible que el detector de feed y vemos cómo hay una respuesta como variación de voltaje en las dos posiciones señaladas. Entonces, lo que puedo hacer de esta forma es separar la mezcla compleja que resulta la emisión de volátiles de una planta para saber entonces compuesto a compuesto, idealmente, sabemos que la cromatografía no siempre logra separar compuesto a compuesto, pero sí puedo reducir bastante mi abanico de compuestos que pueden estar respondiendo de todos a unos pocos o idealmente uno por respuesta. El recuadro de abajo resalta lo que ya les mencioné. Bueno, espero que hayan podido seguirme bien hasta aquí. Hemos llegado a la mitad de la clase. Hasta ahora entonces, ¿qué hemos visto? Diferentes tipos de bioensayos. El primero y más general, el de preferencia o biposición. ¿Recuerdan qué tipos de claves estaban involucradas en este bioensayo? Todas. Las volátiles de larga distancia al principio, las de corto alcance y de contacto una vez que el insecto se aproxima, y incluso las visuales cuando estoy a una distancia intermedia. Luego tenemos el olfactómetro, el túnel de viento. ¿Qué tipos de claves están en estos dos bioensayos? Claves volátiles, y la diferencia es que uno es para evaluar comportamientos de caminata para insectos caminadores, y el de túnel de viento de mayores dimensiones es para testar vuelo. Por favor, repasen en su mente en este momento qué variables podemos estar midiendo. ¿Sí? Algunas tienen que ver con el tiempo, otras con la opción. ¿Sí? Bien, de a poquito vayan repasando.
Y por último tenemos el análisis de compuestos volátiles, que podría ser por GSMS y antenografía, GCAD, ¿sí? Las diferentes combinaciones que no ahondamos en esta clase, pero que ustedes ya vieron en clases pasadas. Este tipo de bioensayos se realizan en el laboratorio de ecología química, tanto en el de investigación, que es en el donde trabajamos nosotros, como en el curso que se llama Laboratorio de Ecología Química, que es opcional, que es el próximo semestre, para el cual están todos y todas invitadísimas, y que a mi manera de verlo, aparte de que me encanta porque trabajo de esto, resulta muy enriquecedor ver todo esto que ustedes ven de forma teórica, cómo luego se puede aplicar. Estos análogos, literalmente, estos bioensayos fueron algunos de los que hicimos en la edición pasada del laboratorio. Bueno, el siguiente bioensayo que vamos a estar viendo está midiendo lo que son las señales de contacto. Nada, ustedes ya lo vieron y parece un poco obvio a partir del nombre, pero es necesario entonces que el insecto llegue al estímulo y ya sea con su aparato bucal, con sus antenas, incluso hay insectos que tienen receptores en las patas o en los ovipositores, van a entrar en contacto con estas señales. Un tipo de bioensayo en el que testamos este tipo de claves es el bioensayo de preferencia de alimentación. Algunas de las preguntas que me tengo que hacer antes de realizar este ensayo es si voy a utilizar una planta entera, una sola hoja, un disco de hoja. Pensemos un segundito entonces qué ventajas y desventajas tendrían esos estímulos. Por ejemplo, si utilizo la planta entera, va a ser más parecido a la situación real, va a poder haber respuestas de la planta, defensas circulando por la misma. En cambio, si utilizo una hoja, muchas de estas condiciones van a estar restringidas, pero también puedo confinar y controlar un poquito más el espacio del cual la larva, en este caso, se va a alimentar. E incluso puedo estar utilizando un disco de hoja, como es el que vemos que se está haciendo en la foto de la derecha. ¿Por qué utilizar un disco de hoja si en realidad ya estoy cortando la hoja, estoy haciendo que ese disco de hoja no se comunique con el resto de la planta, estoy ocasionando una respuesta por hacerle el daño físico también? Pero, ¿qué ventaja tiene el disco? Como ustedes lo ven entre todas esas réplicas que están allí, tiene la misma superficie. ¿Okay? Entonces allí ustedes están viendo como esas manos de un estudiante incógnito está sacando con un sacabocados discos con la misma superficie de cada una de las plantas, y eso me va a facilitar para medir y comparar el consumo. Esos discos de hojas se colocan sobre agar para que no se deshidraten, y sobre ellos se pone la larva y se estudia entonces el consumo. La tercera pregunta que ustedes allí ven es si hago un ensayo del tipo choice o no choice. ¿Qué quiere decir esto? Lo vemos en la siguiente diapositiva. Los experimentos choice o con elección, como su nombre lo indica, vamos a estar ofreciendo ambos estímulos de forma simultánea a una larva de un insecto, en este caso, que es la que ocasiona el daño y la que se alimenta de las hojas. Entonces, como ustedes ven allí, hay dos discos y la larva es soltada en el medio. De alguna forma, tiene algo de análogo al primer bioensayo que vimos de todos, donde había una jaula y liberábamos los insectos en el medio, solo que en este caso solo vamos a estar contemplando las señales de corto alcance. Sin embargo, en los experimentos sin elección, o sea, los no choice, lo que vamos a estar haciendo es en cada una de las réplicas, como ven en las dos fotos de la derecha, es poner uno solo de los estímulos y poder estar comparando cuánto consumió de uno o de otro. ¿Qué estoy respondiendo en cada uno de los casos? En los experimentos con elección voy a estar respondiendo
ante los dos estímulos, ante la posibilidad de elegir, digamos entre comillas, la larva de cuál preferiría alimentarse. Sin embargo, en el que no tiene elección, lo que vamos a estar diciendo es, ante la única posibilidad de estarse alimentando de la planta que ofrezco, ¿cuánto consume? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto consume? No solo es una señal ecológica de cuán deseable es ese alimento y por ende cuán propicio para su correcto desarrollo es, sino que también voy a estar midiendo cuánto daño potencial podría estar causando cada una de estas larvas en el campo. En este caso puntual, me parece que el ejemplo que mejor refleja la realidad del campo es el que no hay elección, ya que las larvas no tienen a disposición de su capacidad de recorrer, o sea, a una distancia lo suficientemente corta, no tienen dos plantas, una de tomate y una de papa de la cual elegir. Entonces, más bien lo que voy a estar viendo es, una vez que una larva eclosiona de un huevo puesto sobre una u otra planta, de cuál consumirá más. Esa es una de las posibilidades que puedo estar registrando. También puedo estar registrando, por ejemplo, cuánta masa gana la larva, irlas pesando, o también cuántas heces hay en señal de cuánto se fue alimentando. Son diferentes variables que puedo ir midiendo con el mismo diseño de bioensayo y que me van a estar respondiendo preguntas similares pero levemente diferentes. Primero que nada, entonces, vamos a estar viendo esta tabla que tiene resultados hipotéticos, resultados inventados con fines académicos. ¿Por qué inventamos esta tabla de datos? Porque queremos detenernos un momento en ver la importancia de aplicar el test estadístico correcto. ¿Sí? Tenemos que ver cuál es el test estadístico que se aplica mejor para cada set de datos y partiendo de cada set de datos ver qué test se ajusta. Dije muchas veces lo mismo para que sea resaltado. Entonces, esta tabla de datos puede haber sido obtenido por un ensayo del tipo con o sin opción. Voy a ir de a poco para que no nos entreveremos. Entonces, si estamos hablando de un ensayo sin opción, en la réplica 1, el porcentaje que se consumió del disco del tomate es independiente del que se consumió en el disco de papa. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos larvas diferentes colocadas en dos placas de Petri diferentes, donde en una placa de Petri va a haber un disco de tomate con una larva y en otra placa de Petri va a haber un disco de papa con otra larva. Entonces, ¿cuánto consume la primera larva del tomate? No tiene nada que ver, es independiente de cuánto consumió la otra larva de la papa. Es decir, como numeré yo a la réplica 1, 2, 3, 4, 5 del tomate o de la papa, es circunstancial, las podría intercambiar entre sí. Cuando yo realizo este tipo de ensayos, donde las muestras no están apareadas, tenemos que realizar test para muestras no apareadas. Cuando las muestras no están ligadas o apareadas, realizo un test de muestras no apareadas, que es el primer cuadrito que aparece a la derecha, el que está más o menos abajo de la columna roja. Vemos entonces como este set de datos me daría que no hay una diferencia significativa entre el promedio de consumo en los discos de tomate con respecto a los de la papa. Espero no haberlos perdido hasta ahí, porque ahora voy a cambiar. Si esta tabla fuese obtenida por un ensayo con elección, o sea, una placa de Petri donde hay un disco de tomate y un disco de papa y una larva entre medio, el consumo que hay en la réplica 1 del disco de tomate depende, está ligado al consumo de papa. ¿Por qué? Porque cuando esa única larva que se encuentra en esa placa de Petri se está alimentando de un disco, no se está alimentando del otro. Entonces, ahí vamos a tener que realizar otro tipo de test, que son para muestras pareadas, aquel que se encuentra circunstancialmente debajo de la columna de papa. Vean como en este caso el mismo set de datos que nos da el mismo promedio y nos da el mismo error, si aplicamos test de muestras pareadas, nos va a dar en este caso
que sí hay diferencias significativas entre el porcentaje promedio de consumo de cada una de las plantas. En este caso sencillo, vemos cómo es muy importante, repetimos, elegir el test estadístico adecuado. La estadística y los test que hay que utilizar exceden a lo que son los objetivos de este curso, pero sí nos gustaba que quedara sonando con ejemplos puntuales la importancia que tiene entonces esta correcta elección. Dicho esto, entonces, vamos a volver al ejemplo que está guiando la clase y vamos a, como ya dijimos antes, hacer un bioensayo del tipo no choice que creemos refleja mejor lo que es la situación en el campo. Entonces allí vemos cómo cortamos discos, en este caso creo que eran de 1 centímetro de radio, lo colocamos sobre agar y liberamos a la larva fuera del disco. Y ahí podemos medir cuánto consumió a las 24, a las 48 y a las 72 horas. La forma de ver cuánto consumió, hay varias, se pueden utilizar diferentes softwares de procesamiento de imagen, pero nuestra experiencia nos dijo que en este caso, si trabajamos con cuartos, o sea, si se comió de 0 a 25, de 25 a 50, de 50 a 75 o de 75 al 100%, mediante una inspección visual, el resultado obtenido es análogo a la utilización de software y evidentemente mucho más simple, por lo cual utilizamos esta forma. En este caso puntual vemos entonces en el eje Y cómo se trabajó con esta escala cualitativa en el cual los números del 0 al 5 van representando los cuartos de cuánto comió. Entonces 2,5 por ejemplo es que comió la mitad del disco, ya vemos que 5 está representado como el total. El 2,5 entonces a las 24 horas la larva se alimentó de la mitad del disco de tomate promedialmente y de una cantidad casi despreciable del de papa. Luego a las 48 horas vemos que promedialmente los discos de tomate son comidos casi en su totalidad y a su vez que la cantidad del de papas sube. Y por último ya vemos que a las 72 horas los discos de tomate fueron comidos casi en su totalidad y los de papa ya a la mitad. No sé si algo les llama la atención de las 72 horas en cuanto a resultados obtenidos. Y sí, es que del momento que se consume todo el disco del tomate, se empieza a alimentar del de papa. Entonces quizás medir a las 72 horas ya no es la mejor opción a la hora de sacar conclusiones. Pero aún así, los tres, y de forma estadísticamente significativa, nos dan que se consume más de la planta de tomate que de la de papa, resultados que vienen siendo análogos a lo largo de los bioensayos que vamos trabajando. Por último, no quisiera que termináramos este recorrido sobre algunos de los tipos de bioensayos que hay en la investigación de ecología química sin ahondar en un ensayo muy sencillo en el campo, perdón. Por eso quisiera que recuerden al beta eosimeno, que recuerdan que había sido emitido significativamente más por las plantas de tomate y de papa, y que eso había hecho que nosotros lo testáramos, por ejemplo, en EAD, y supongamos que dio una respuesta positiva, o sea que la antena de la hembra de tuta absoluta presentaba receptores para este compuesto y que a su vez decidimos testear el estándar en un olfactómetro y resultó atractivo con respecto a un control de solvente, por ejemplo. ¿Para qué lo podría estar utilizando entonces ahora en el campo? Por ejemplo, podría estarlo utilizando para ver si puedo atraer a adultos de tuta absoluta con este estándar. Para eso voy a estar utilizando trampas amarillas, no sé si ustedes alguna vez las vieron, se utilizan a veces en la cocina porque son generales para insectos voladores que se ven atraídos por el color amarillo y que quedan pegadas en esta resina que las recubre y que obviamente les impide salir y volar y allí mueren.
Entonces lo que vamos a estar haciendo es un ensayo comparativo muy simple, donde vamos a tener a la derecha, vean, un control, donde va a ser un septo con el solvente en el cual esté el oximeno diluido, y por otro lado vamos a tener algunas trampas amarillas en las cuales el septo va a estar embebido de este estándar. Piensen ustedes qué ventaja nos estaría dando este bioensayo en el campo. Bueno, seguro a ustedes se les fueron ocurriendo varias, si pusieron pausa, si no, capaz que no, porque dejé muy poco tiempo. Pero, por ejemplo, estamos hablando ahora de una diversidad mucho mayor de organismos presentes en ese ecosistema que están emitiendo señales. Entonces una cosa es tener aire previamente limpio y filtrado ingresando a una rama de un olfactómetro y que allí logre atraer a los adultos de tuta absoluta, y otra cosa es en esta complejidad absoluta que puede ser un invernáculo, donde tenemos entonces estímulos provenientes del suelo, de otros insectos, de algunos yuyos que estén creciendo, etcétera, etcétera. Y a pesar de la complejidad, el oxímeno sigue siendo más atrayente que unas trampas control sin nada. Eso lo estamos viendo por las capturas que hay en una trampa amarilla donde solo está siendo emitido el solvente en el cual se disolvió el oxímeno, o sea, el control negativo, son notoriamente menor que las capturas por trampa en una trampa amarilla donde está siendo emitido el beta oxímeno. Entonces, retomando la pregunta inicial disparadora de todo este trabajo que nos había planteado el productor de qué plantas de invernáculo va a atacar primero, si las de papa o las de tomate, nosotros ahora tenemos una respuesta muy completa basada en un montón de información y de bioensayos para inferir que va a atacar primero las de tomate. Además, nosotros podemos proponerle que él podría monitorear las poblaciones de tuta absoluta con trampas amarillas, conceptos que estén emitiendo beta E oxímeno. Recuerden de clases anteriores que quería decir monitorear y cuáles eran las poblaciones que podíamos permitir antes de que el daño fuera significativo desde el punto de vista económico para un productor. Recuerden que las poblaciones deseadas nunca son cero, siempre están por debajo de un número ideal. Terminada la clase, hacer un pequeño resumen de qué se espera de ustedes a partir de esta clase. Bueno, una es que sepan, recuerden, reconozcan que hay diferentes tipos de bioensayos y que los diferentes tipos de bioensayos van a estar respondiendo diferentes preguntas. Esto parece obvio, pero es un error que también solemos cometer quienes trabajamos en esto, que es pedirle al bioensayo que nos responda más cosas de las que fue previstas. Así que hay que tener bien claro este punto primero. Luego, también nos gustaría que a partir de una pregunta ecológicamente relevante, ustedes sean capaces de diseñar un bioensayo. Para esto, no solo después vamos a tener un taller en el cual lo vamos a hacer, sino puede ser un buen ejercicio que ustedes, cuando estén repasando y vean un sistema que les resulte simple, que lo tengan claro, o se les dé una información, piensen qué bioensayo podrían realizar para contestar esa pregunta. Por ejemplo, se me ocurre ahora, las hormigas emiten una feromona de camino que va señalizando el rumbo a las siguientes. Bueno, ¿qué bioensayo podría realizar yo para medir esa hipótesis, o bueno, lo que hoy sabemos que es un resultado? ¿Sí? Háganlo porque es un ejercicio que lleva muy poquito tiempo y que les va dejando bien claro si entendieron tanto el sistema como los bioensayos. Además, estaría bueno que ustedes sepan, al enfrentarme con un bioensayo, si voy a precisar un test estadístico para muestras pareadas o no. En principio, eso es lo que nos gustaría a partir de este curso.
Ustedes, quienes hayan cursado ya otras materias de estadística que profundicen en estas cosas, verán que el universo de test y pruebas que uno puede aplicar es inmenso y que es de vital importancia saber para poder tomar decisiones en base a los resultados que obtuve. Entonces, ¿qué bioensayo tengo que utilizar? La respuesta corta, concreta y correcta es uno a medida. Con eso digo todo y no digo nada. ¿Qué es uno a medida? Bueno, idealmente que sea el más simple que se me ocurra, que pueda estar reflejando la interacción que yo voy a estar, ¿sí? Que refleje el sistema que yo elegí para estudiar y la forma en la que interactúan, que se reproduzca el efecto que se busca, que no tenga sesgos de manera que el efecto quede oculto. Si quiero testar volátiles que atraen, bueno, tengo que garantizarme, por ejemplo, de que esos volátiles estén llegando al insecto que quiero medir, por retomar un ejemplo que vimos en el olfactómetro y el flujo de aire que medíamos, que sea discriminante, que yo pueda estar viendo si la respuesta es una u otra, y a su vez que sea replicable. Como decíamos a lo largo de la clase, cuando uno trabaja con sistemas que lo componen individuos vivos, organismos vivos, la replicabilidad se hace un poquito más difícil aún, entonces es absolutamente clave tener en cuenta las variables, eh, dejarlas fijas en lo mayor posible, registrarlas las que son variables que no puedo dejar fijas por algún motivo, y bueno, también implica un montón de réplicas, ¿tá? O sea, para que después los bioensayos sean replicables, valga la repetición. Por último, para que un diseño sea bueno, tiene que cumplir algunos de estos requisitos, que la evaluación de las muestras sea simple y rápida, también de la mano a esto de que hablamos de que los recursos que vamos a disponer son finitos y de que probablemente el número de réplicas sea elevado, es importante que la evaluación de las muestras sea simple y rápida. Por eso lo que veíamos hoy con la evaluación de los discos consumidos, el procesamiento, sacar fotos y evaluarlo a través de softwares, sin duda que es una manera muy elegante de resolver un bioensayo, pero cuando vimos que a cuartos funcionaba bien mediante una inspección óptica, nos permitió optimizar muchísimo y trabajar a otra velocidad. Luego, que sea fácil la observación de los comportamientos. Hay que tratar de minimizar mucho lo que son nuestros sesgos de observador, tratar de condicionar lo menos posible el bioensayo a nuestras interpretaciones, de manera que la observación tiene que ser sencilla. Si veo que mi insecto que coloco en el olfactómetro tiene un comportamiento de explorar primero todo el olfactómetro, no voy a medir la primera opción. Quizás mida la última. O el tiempo que permanece en cada brazo. ¿Sí? Vayan viendo a lo largo de las cosas que vimos en la clase cómo ir aplicando estas diapositivas finales. Y luego que sea fácil el control y la prevención de contaminación y artefactos usados por un estímulo previo. También es muy importante todo lo que es la higiene del material utilizado, del aire que vamos a utilizar, de los estándares que vamos a utilizar, de los insectos que vamos a utilizar, de dónde provienen y en qué estado están. Si voy a utilizar una hembra que va a oviponer en una planta, tengo que poner también machos, o esa hembra tiene que haber tenido la posibilidad de copular previamente. ¿Sí? Una hembra virgen de pronto no va a tener el mismo comportamiento. Todo es importante y requiere ser registrado. Luego además está esta diapositiva que tiene aún más información en la cual no vamos a ahondar, pero queríamos que les quedara también un poco de texto por si están repasando, para que lo puedan leer ustedes y les quede allí a modo de resumen. Por último, queríamos dejarles entonces esta diapositiva en el cual intentamos organizar y sistematizar las preguntas que uno idealmente debería hacerse a la hora de diseñar un bioensayo. No vamos a profundizar en cada una de ellas, pero sí quisiera detenerme un momento en la primera, que parece un poco obvia, pero que a veces diseñamos bioensayos o incluso comenzamos a realizarlos sin tenerla tan clara, y es qué pregunta ecológicamente relevante quiero responder. Incluso sucede a veces que le pedimos a los bioensayos que nos respondan cosas para las cuales no los pensamos, y eso a veces puede llevarnos a lecturas equivocadas.
Lo que los invitamos a hacer entonces es que ustedes tomen algunos de los sistemas, ya sea planta-planta, insecto-insecto o las diferentes combinaciones, y se pongan a pensar, a responder cada una de estas preguntas para ver cuál sería el bioensayo ideal para responder alguna pregunta que se les ocurra en algún sistema. Ese sería un ejercicio ideal de integración entre la información que fueron obteniendo durante el curso. Bueno, entonces esperando que esta clase haya sido de su agrado y que los encuentre bien cuando las estén escuchando, quedo a disposición tanto por el foro como por el mail para cualquier consulta y nos vemos pronto. Gracias.